El Evangelio según Juan. Autor el apóstol Juan. Fecha alrededor del año 85 después de Cristo. Tema: conocer a Dios creyendo en Jesucristo. Palabras claves: creer, dar testimonio, vida. Capítulo 1. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nota: en el principio. Alusión a Génesis 1:1 para vincular a Jesús, el Verbo, con el Dios de la creación. La encarnación de Jesús es, pues, un acontecimiento de importancia universal. El Verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como creador del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo. La frase "el Verbo era Dios" atribuye divinidad al Verbo sin definir toda la divinidad como el Verbo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nota: Juan declara que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nota: la vida y la luz forman parte del vocabulario fundamental de Juan, cuando describe la misión y la esencia del Verbo encarnado. Riqueza literaria: prevalecieron. Esta palabra puede tener tres significados. Primero, apoderarse, asir, dominar. Como tal, el versículo 5 se podría leer así: las tinieblas no tienen control sobre ella. Segundo, percibir, lograr, asir con la mente, prevalecer con esfuerzo mental o moral. Teniendo en cuenta este significado, el versículo podría traducirse de la siguiente forma: las tinieblas no la entienden. Tercero, apagar, extinguir, matar la luz, sofocándola. Las tinieblas nunca podrán extinguirla. La luz y las tinieblas son esencialmente antagónicas entre sí. El gozo del cristiano no solo está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, sino que también prevalecerá sobre ellas. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nota: el Evangelio de Juan recoge varios testimonios sobre Cristo, mostrando que la fe en Él está basada en la evidencia. El testimonio de Juan el Bautista, así como otras evidencias, hacen inexcusable el rechazo de Jesús por parte del mundo. La frase "venía a este mundo", versículo 9, se refiere a Cristo, no a todo hombre. Con su venida, Él se ha convertido en la luz verdadera para aquellos que creen. Además, Él también es la luz que, en sentido general, alumbra la conciencia humana y hace de esa manera responsable a toda la humanidad ante Dios. Romanos 1, 19, 20. Bautismo y tentación. Jesús vino de Nazaret a Galilea a ser bautizado por Juan en el río Jordán. Tras ser tentado en el desierto que rodea a Jericó, regresó a Galilea. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nota: el nuevo nacimiento no acontece por descendencia física, esfuerzo o voluntad humanos, sino a través del poder de Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nota: habitó significa, en este contexto, ocupó el tabernáculo. La analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó allí su gloria. Así Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. Versículo 15.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nota: el hecho de que Juan afirme que la gracia viene de su plenitud enseña que esta es más que una buena disposición o favor impersonal de Dios. Dios acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nota: unigénito no sugiere el nacimiento terrenal de Jesús, sino que describe la relación amorosa y única del Hijo con el Padre. Testimonio de Juan el Bautista. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nota: Juan preparó el camino del Mesías con su llamado al arrepentimiento. La cita del profeta Isaías alude a los preparativos que se hacen antes de la visita de un rey a una provincia de sus dominios. El camino es reparado y allanado. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Nota: todo lo que Juan podía hacer era administrar la señal. Solo el Mesías podía conferirle el verdadero significado, el poder renovador y purificador del Espíritu Santo. Versículo 26. Juan les respondió diciendo: Yo bautizaba con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota: el lenguaje sacrificial de la declaración de Juan está tomado del Antiguo Testamento y señala la dimensión universal de la misión de Cristo. Esta convicción no se apoderó gradualmente de Jesús, sino que permeó desde el principio todo su ministerio terrenal. Riqueza literaria: pecado, literalmente no dar en el blanco; falla, ofensa, tomar el curso equivocado; maldad, pecado, culpa. El Nuevo Testamento emplea la palabra en sentido genérico para referirse a una maldad específica. 8:34, 46, 2 de Corintios 11:7, Santiago 1:15. Como un principio y cualidad de acción, Romanos 5:12, 13:20, Hebreos 3:13, y como una acción pecaminosa, Mateo 12:31, Hechos 7:60, 1 de Juan 5:16, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nota: el testimonio de Juan era confiable porque vino como revelación divina. Como el Cordero de Dios, Jesús nos justifica y quita nuestros pecados, versículo 29. Como el que bautiza con el Espíritu Santo, Él nos llena y embiste con poder que capacita, versículo 34.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, de la palabra piedra en arameo y en griego respectivamente. Nota: Jesús escogió a sus primeros discípulos entre aquellos que también siguieron a Juan el Bautista. Como solo se nombra a Andrés entre los 2 primeros discípulos, versículo 40, el otro probablemente fue Juan, el autor del Evangelio. Jesús llama a Felipe y a Natanael, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Nota: Natanael sabe que Nazaret es una población muy poco conocida y además no es el sitio profetizado como el lugar del nacimiento del Mesías, así que confiesa su dificultad en aceptar la afirmación de Felipe. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nota final: el conocimiento sobrenatural de Jesús acerca de quién era en realidad Natanael convenció a este verdadero israelita de que se había encontrado con el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Tras su fachada de incredulidad, Jesús descubrió la transparencia de espíritu de Natanael.